Bueno, voy a iniciar un nuevo soliloquio con una voz acompañante y vamos a hablar sobre educación y política, conexiones que tienen y todo desde una perspectiva, una investigación de Gramsci, en este texto que se llama La alternativa pedagógica. Y pues Gramsci fue político, fue pensador, periodista, teórico marxista italiano, tuvo problemas de salud, sus estudios fueron intermitentes por la precariedad de su familia, etc. Tuvo acercamientos con el marxismo, el socialismo y todos esos movimientos. Voy a dividir esta introducción en dos. La introducción en el mismo texto se divide en 4, que vamos a abordar 2 de ellos en este video y van a hacer falta otros 2 solo para abordar la introducción. Pero la situación aquí es que cuando yo estaba leyendo este texto me di cuenta que me hacía falta algo. Como es un tema con el cual no estoy familiarizado como la política, a grandes rasgos sé lo que es el socialismo, el comunismo, etc. Me tuve que poner a investigar de qué trataba para poderle entender un poco mejor, pero me gusta esa conexión que hay entre la política y la pedagogía. Y para hablar de la política, antes de hablar de la pedagogía, hay que entender de dónde parte Gramsci, que obviamente es del marxismo. Y en un video anterior habíamos hablado sobre Karl Marx. Era en el texto de ¿Qué es el hombre? Si no lo han visto, vayan a verlo. Y ahí abordamos cómo se concibe el hombre desde Marx, y habíamos dicho que Marx lo que hace es una reducción sociológica. ¿En qué sentido? En el que centraliza, al menos en el texto de ¿Qué es el hombre?, centraliza ya no solo al hombre como individual, sino a la sociedad. Y aparte, al hacer este reduccionismo social o sociológico, donde la idea de Marx es, bueno, este reduccionismo que yo hago no debe de postular una imagen del mundo, sino simplemente partir de una condición que sí o sí está dada en el hombre. ¿Cuál? Bueno, que el hombre sí o sí está en sociedad y que por ende, estando en esa sociedad, hay una relación, digamos, esencial del hombre en eso. O sea, no podemos refutar que el hombre no es social, porque lo es. Entonces, digamos, Marx se refería a esta situación de no compaginar ese reduccionismo o su teoría a dar una imagen del mundo, que es lo que muchos políticos hacen. Es decir, dar una explicación del camino a través del cual puede llegar la sociedad humana a su perfeccionamiento, y con esto respondiendo a todas las preguntas antropológicas de ese libro. Y Marx dice, bueno, no debemos de dar una explicación del mundo, porque el hombre no tiene por qué creer en otra cosa más que en las relaciones de producción. Eso es lo único que tiene que creer el hombre, en las relaciones de producción que permiten la transformación. Entonces, pues Marx no parte de, digamos, la razón del mundo como en Hegel, porque pues es su antecesor y también tomó, ya lo sabemos, ¿no? Sino que parte de las relaciones humanas, esas relaciones de producción, que son las únicas que pueden transformar la sociedad, transformar el mundo. O sea, a Marx ya habíamos dicho que no le interesa la cuestión del alma, ni tampoco la cuestión de lo absoluto, no le interesa, digamos, el pensamiento, la abstracción, etcétera. Porque de alguna manera él dice, bueno, eso no moldea la realidad. Lo que realmente moldea la realidad, pues son las relaciones de producción. Y entonces en su época, pues Marx ve en esa época, que es la del proletariado, pues ve en ella precisamente algo que permite a la sociedad poder avanzar, que pueda tener esa transformación de proletariado, porque dice Marx que, bueno,
el proletariado de alguna manera encuentra su superación en el capitalismo y tiene que ser pues suplantada, ¿no? Es decir, la negación de la negación. Entonces, piensen lo siguiente, o sea, solamente el proletariado, entendiéndola como una esencialidad de la sociedad que permite la transformación de no solamente la materia, sino de todo lo que conlleva también el mismo hombre, digamos, por causalidad, por conjetura. O sea, si partimos de ahí, del proletariado, porque el proletariado es el único que trabaja con la materia, es el único que parte de esas relaciones de producción, puesto que el burgués no lo hace. Entonces, dice Marx, bueno, cuando el proletariado proclama la disolución del orden, es decir, del orden actual del mundo, que ya no necesita, y de hecho ahí está lo de la revolución, ¿no? Así como pasa en la ciencia, como pasa en diferentes áreas humanas, hay una revolución. O sea, hay un momento en el que, bueno, aquí en Marx, el proletariado, hay un momento en la historia en el que los recursos que están en esa temporalidad pues han caducado o ya no tienen una funcionalidad. Lo mismo que pasaba con el hombre en la antropología. La manera en que se define pues en algún momento va a perdurar en el tiempo, pero llega un momento en el que tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, tiene que haber una nueva visión del hombre. Entonces, solamente cuando el proletariado proclama esa disolución de ese orden actual es cuando se proclama el secreto mismo de la existencia humana. Esto es la esencialidad del hombre, el poder transformar la realidad, el poder, digamos, tener ese ímpetu, tener ese movimiento de producción, ese movimiento hacia el mundo y poderlo moldear, manipular a su manera. O sea, eso es esencial en el hombre. Ya no habla del espíritu absoluto, ya no habla de la soledad, del problema, no, habla de esto, del proletariado, del tener esta actividad de producción. Ahí es donde está la realidad del hombre. Y entonces hay momentos en la historia en los que sí o sí cierto grupo de personas, en este caso llamado proletarios, no importa en qué área estamos hablando, no importa si estamos hablando de lo económico o estamos hablando de lo cultural o estamos hablando de alguna ciencia, llega un momento en el que quienes trabajan esa ciencia, quienes trabajan la materia, llegan a un punto en el que necesitan, en este caso vamos a hablar de la tesis, antitesis y síntesis, debe de haber una dialéctica en ese punto. Y eso es lo que entiende entonces Marx, ¿no? No me quiero explicar mucho esto, vayan a verlo al otro video, pero lo importante de Marx es que sí o sí parte de las relaciones de producción, de la transformación, de la esencialidad de poder entender que el hombre tiene esta actividad hacia con el mundo. Y por ende eso es llamar a su existencia. Cuando es decir, el proletariado es la persona que más está con su esencia, porque obviamente en Marx lo esencial es esa actividad, entonces es el que más está pegado a la existencia. Eso es lo que nos dice Marx. Pero ¿por qué les estoy hablando de Marx? Porque es una cuestión sociológica que también lo aborda Gramsci, hablando sobre esta complejidad que hay entre la pedagogía, la política y la cultura, ¿sí? En conjunto, esas relaciones que hay, pero en el marco de una, ¿cómo decirlo?, de una interacción humana. Entonces todo esto de lo que acabo de mencionar tiene que ver también con Marx, y obviamente sus líneas directas de Gramsci pues son Marx y algunos otros interesados por la teoría de Marx en Italia en aquel tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a iniciar con el primer capítulo de la introducción. Entonces este video solo va a tratar sobre los dos primeros capítulos de la introducción, faltan otros dos. Bueno, pues les decía que
En el primer capítulo de la introducción, que se llama Pedagogía y Política, el hombre como productor y ciudadano, yo les hablaba de Marx, proletariado, esencialidad de la existencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué teníamos que hablar de él? Porque obviamente Marx habla sobre esta cuestión sociológica y las ideas, al menos de Gramsci joven, son la educación o las complejidades educativas, políticas, culturales, enmarcadas o dentro de una comunidad humana. Nos da la conexión entre pedagogía y política cuando define la educación como esa formación del hombre adulto durante su adolescencia y entendiendo a este hombre adulto como un productor de bienes, pero no solamente espirituales, sino también materiales y también los de consumo. Y esto del hombre como productor de bienes, pues se da dentro de la comunidad humana. Por lo tanto, el hombre es productor en tanto que es ciudadano. Y por eso hace la frase de Aristóteles, donde dice que el hombre es un animal político. Y nos dejan con esta primera pregunta, que es: ¿qué ciencia se mostrará más ligada a la política que la pedagogía cuando define la educación de esta manera? Y después nos dice que este nexo entre la política y la pedagogía es una tradición que se ha dado a través del tiempo. Nos hablan sobre Roma, nos hablan sobre Europa y nos dan varios ejemplos cómo es que se moldea, se forma al hombre, ¿sí?, dentro de esa comunidad para poder producir. Y entonces hay una distinción entre el hombre político, que lo llaman un hombre o un formado para dirigente, y un gobernado productor. Aquí en esta cuestión política, obviamente nos dice en el texto que hay que entender que esa división entre ese hombre político parte de la misma política o de la misma naturaleza que tiene, porque precisamente la retórica ¿en qué se centraba? En formar personas preparadas y dirigidas para dirigir. O sea, bueno, ahí redundante, pero sí, la retórica se encargaba de formar a los hombres para poder dirigir. Y ahí es donde está la separación entre este hombre político que dirige y que encuentra su esencialidad, su actividad en sí mismo, desapartado del hombre gobernado y productor. Entonces, esa historia se mantuvo durante mucho tiempo hasta que las formas de trabajo o las nuevas dimensiones del trabajo, ¿cómo decirlo? Del trabajo productivo, ¿no? Hubo un tiempo en el que el hombre era el único que trabajaba la tierra, era el único que lo hacía en términos de esfuerzo para la producción, y posteriormente llegó un momento en la historia en el que esas formas de producción, estas maneras de trabajar se actualizaron, alcanzaron una nueva dimensión, una dimensión intelectual, donde había un cientificismo. Hablamos de la industrialización, y ahí es donde aparecen nuevas formas de producción en esta nueva intelectualización de las formas de trabajo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la ciencia obviamente
es un centro intelectualizador de las formas de producción. Y las ciencias también lo son, que las ciencias, o sea, la ciencia y todas aquellas que están dentro, consideradas como una ciencia, como la pedagogía o la misma política, que aquí es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, la política y la pedagogía se comienzan a preguntar o comienzan a considerar, concretar una hipótesis. ¿Cuál es esa hipótesis? La de la formación completa para todos, porque en algún momento en esa formación retórica solo para dirigentes y solo para gobernados productores, comienzan a surgir estas ideas de que la educación debe de ser para todos, por igual. Ahí es donde se inicia esa separación. Y tenemos el siglo XIX, es según el texto, los inicios de una problemática de esta separación. ¿Por qué? Porque en inicios del siglo XIX estaban los conservadores, estaban los modernos intelectuales, incluso había pues filántropos y también portavoces de la burguesía. Entonces todos ellos al inicio del siglo XIX proponían instituir escuelas técnicas para trabajadores de la industria moderna. Entonces, de alguna manera, los ricos, los burgueses de aquel tiempo, conservadores, lo que querían era hacer escuelas para estos gobernados productores, para que se mantuvieran como gobernados productores. Pero ya fue después del siglo, bueno, a mitad del siglo igual XIX, que comienzan estas utopías socialistas, donde proponen instruir completamente a los productores, es decir, a todos por igual, no solamente específicamente para ser productores y aparte gobernados. Entonces, en estas ideas, en esta conexión entre la política, la pedagogía, lo que hace es Gramsci lo que hace es advertir como, digamos, una ligazón entre esto de la pedagogía y la política, entre los intelectuales y los productores, entre la cultura y el trabajo. ¿Qué nos dice el otro? Esto es importante, hablar sobre el socialismo y hablar sobre el comunismo, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer ahorita es compartirles a grandes rasgos qué es el socialismo. Y solamente nos vamos a basar en estos puntos, no nos vamos a meter en toda la doctrina del socialismo. Solamente hay que entender que el socialismo sí o sí busca una sociedad igualitaria, busca que la riqueza sea distribuida, busca que el Estado intervenga en la economía y en los servicios básicos como la educación, la política, la sociedad, etc. Que todo tiene que ser accesible, o sea, los recursos, lo que hay en un país, etc., deben de ser accesibles para todos, y que busca reformar a la sociedad por medio de reformas, actualizaciones en el sistema, en las leyes, de manera progresiva. Entonces, eso es lo que vamos a entender ahorita por socialismo. No vamos a tomar partido hacia nada, solamente estamos hablando de Gramsci, ¿vale? Para entender sus ideas. Eso es todo. Ok, una vez entendido lo de el socialismo, hay que entender que Gramsci obviamente tuvo una juventud y tuvo ciertas influencias, y esas influencias que ha tenido pues han sido gracias a ciertos partidarios del marxismo italiano, y su primera
adición o su primer acercamiento cultural, o esa operación cultural, fue la concepción idealista para poder salvar de alguna manera las razones del socialismo. Porque bueno, Gramsci tuvo las influencias de Benet Corse, y Benet Corse hablaba sobre de un idealismo filosófico influenciado por Hegel, que nos hablaba sobre que la realidad no es algo material independiente de la mente, sino que toda la realidad es espíritu, y que no hay, digamos, una vida, o mejor dicho, una realidad externa. No hay una realidad externa, sino que todo es un idealismo absoluto. Entonces, Gramsci tiene esas influencias de Corse, y esas ideas que tiene del idealismo las usa en beneficio de poder salvar al socialismo. La cosa es que lo que él hace es después, ¿cómo decirlo? Digamos, esas influencias socialistas que él propone llegan realmente cuando se da la Revolución Rusa en 1917. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, había una corriente que se llamaba zarismo, y en esa fecha se termina los que eran partidarios de Lenin, que se llamaban bolcheviques, me parece, llevaron a su movimiento al poder, derrocando al zarismo. Entonces, lo que hicieron fue un cambio radical en la política, en la economía y en la historia del hombre. Entonces, esas ideas socialistas que comienza a tener Gramsci en su juventud lo llevan a hacer una crítica sobre sus primeras reflexiones en la educación. Hablamos de el principio educativo, hace críticas sobre las escuelas burguesas y sobre las políticas de las escuelas pues socialistas. Eso es lo primero que hace, y estas son sus primeras influencias. Por lo tanto, Gramsci en su batalla juvenil sobre la educación pues habla sobre el socialismo, y un socialismo idealista basado en las ideas de Corse. Eso es de lo que parte. Pero ¿qué pasa con el socialismo? El problema, dice el texto, bueno, no importa si hablamos de un socialismo extremista o hablamos de un socialismo reformista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el socialismo reformista normalmente se conoce como socialdemócrata, es decir, que busca cambiar el sistema de forma gradual, y también busca medios democráticos para hacerlo. No elimina el capitalismo, sino más bien lo regula, y defiende el estado del bienestar. Eso es, digamos, el socialismo reformista. Pero el socialismo extremista lo que busca es poder eliminar el capitalismo. Intenta, o mejor dicho, hace, ya sea por la fuerza o la persuasión, pero hace esa transformación o ese movimiento, porque precisamente los socialistas extremistas se llaman comúnmente revolucionarios, ¿sí? Entonces, buscan abolir la propiedad privada y los medios de producción. Eso es lo que hacen estas dos corrientes socialistas, pero en cada una de ellas la cultura la conciben de la misma manera. ¿De qué forma? Entendiéndola como un patrimonio que hay que darle a las masas en forma de migajas, pero dándole relieve a la producción y a la organización.
¿A qué nos referimos con esto? A la producción, entre quiénes son los que hacen la cultura, y la organización, quienes la están efectuando. Hablamos de instituciones, por eso la educación, etcétera, ¿no? Y también tiene un distanciamiento de las cuestiones aristocráticas, idealistas, y de los burgueses. Esta relación entre lo político y lo pedagógico, y entre lo intelectual y las masas. Entonces, son como estas ideas que van influenciando al buen Gramsci. Ahora, lo que Gramsci busca es la organización del saber. ¿Quiénes están organizando ese saber? Les decía, o sea, si la sociedad sí hay un saber, hay una cultura, hay valores. De hecho, Gramsci lo señala a los tradicionalistas que tienen una especie de desinterés por los valores, y entonces Gramsci lo que hace pues es buscar estas vías por las cuales las instituciones, o mejor dicho, por las cuales se organiza el saber, se organizan la cultura. Pero esa organización del saber debe de ser independiente de las masas intelectuales, porque otra vez, ahora sí que los conservadores, los burgueses, los grupos intelectuales, etcétera, de algún tiempo, de algún movimiento, pues ellos son los que dictan, organizan, ¿sí?, esas formas de saber a nuevas generaciones. Por lo tanto, cuando ya se habla de cúpulas, y recuerdan que les dije que llega el momento en el que el proletariado necesita abolir ese sistema, bueno, pues aquí va de la mano, porque al final hace la separación Gramsci sobre estos intelectuales, esta cúpula conservadora que busca mantener a los gobernados productores en lo que son, y entonces dice, bueno, ese tipo de escuelas forman hombres, y ahorita lo voy a decir más adelante, pero forman hombres a medias. Entonces hay que separarlo, hay que identificar las organizaciones o la forma en que el saber se organiza en la sociedad, no solamente con los intelectuales, los que lo dictan. Espérame, aquí dice, tengo mis apuntes, si no, de repente me puedo perder. Entonces, esa administración, no sé. Ok, dice, es nuestra sociedad incapaz de proponerse. Ok, ya me acordé. Esta sociedad, esta cúpula, estos intelectuales, ¿sí?, que organizan el saber de alguna manera, son incapaces de poder proponerse como objeto fundamental de los hombres nuevos. O sea, en ellos no cabe la idea de entender que las instituciones pueden formar hombres nuevos. Lo que ellos quieren es mantener a los que ya están. Hay otro autor que se llama Bersten Weissel, y hay otro que se llama... ¿cómo se llama ese? A ver, espérenme, aquí lo tengo. Bourdieu y Passeroni también tienen una teoría sobre la educación y la política, y eso también muy buena. Obviamente ellos nos dicen que hay que contextualizar su época, etcétera, pero también es muy buena su visión de la educación. A ver si igual también lo abordamos aquí. ¿En qué me quedé? Sí, entonces la cúpula, los intelectuales, quienes organizan el saber, no tienen esa capacidad de concebirse como aquellos que pueden formar nuevos hombres. Entonces, la educación de la totalidad de los hombres, pues no la tienen contemplada. Entonces, esa organización del saber se tiene que hacer sí o sí, desapartada de esa cúpula o de esas masas intelectuales. Entonces, eso es lo que dice el Gramsci,
y después nos habla sobre ese señalamiento que hace sobre la comprensión compleja entre los problemas pedagógicos, en el conjunto de los problemas culturales y políticos inherentes a la comunidad humana. Su investigación está centrada en este cuadro. Y es un cuadro amplio, porque es pedagogía, es cultura y política, y es una cuestión humana. Ajá. Obviamente influenciado por Marx y etcétera. Pero bueno, ya es en la Primera Guerra Mundial cuando toma posición respecto de esta organización cultural. Hace un señalamiento hacia las escuelas clásicas, hacia las escuelas profesionales, hacia las universidades populares, y busca otras nuevas vías para poder organizar la cultura. El señalamiento que Gramsci hace sobre la escuela clásica parece, incluso lo dice en el texto, que muy partidaria de, ¿no? Muy hasta burguesa, dice en el texto, aristócrata, dice, ¿no? Por apegarse mucho a ella, porque obviamente Gramsci fue a una escuela clásica donde le enseñaban italiano, y entonces hubo un conservador que le tiró ahí a un conocido de él sobre gramática, y entonces él como que tomó partido en esto, en exaltar que la escuela clásica pues es rigurosamente fundamental y es muy importante, porque este tipo de educación, esta escuela clásica, es de la que adolecen pues las grandes masas. Entonces sí o sí pues también la necesitan. Entonces ahí aprendió latín. Me pasó, no enseñan italiano, enseñan latín. Se me pasó. Y es ideal, ¿no? Entonces es una escuela ideal que enseña latín y que pues las masas no tienen acceso a ella, pero que es necesaria, ¿no? Eso es lo que dice de la escuela clásica. De la escuela profesional nos habla sobre una instrucción profesional que está al alcance de personas que dichosamente han podido salir de las masas, ya sean muchos, ya sean pocos, pero que han podido salir de la masa para poder llegar a esta escuela profesional y poder tener esas enseñanzas. Entonces, lo que busca esta escuela profesional, o de lo que se ocupa, es de formar hombres incompletos, lo que les decía hace un momento. Esos hombres incompletos que solamente están formados para hacer una sola cosa, cualquiera que sea, pero solamente una cosa. Por eso son formadores de medios hombres. Ese es el señalamiento hacia la escuela profesional. Hacia las universidades populares también hay un señalamiento de ser reformistas y de ser filantrópicas. ¿Por qué? Porque nos dice Gramsci que estas universidades, estas instituciones, son vehículos de ideas que se le dan a las masas y a los obreros, pero son ideas extrañas, son ideas que no tienen nada que ver o que no pueden, o de alguna manera hay un desfase entre lo que se les está enseñando y toda auténtica obra de transformación de sus condiciones sociales y culturales. Entonces no hay forma, o sea, les están enseñando algo que no van a poder ocupar en su ambiente común, ¿no? Entonces eso es lo que señala sobre las universidades populares. Por lo tanto, su interés, pues obviamente está sobre los valores de la cultura y busca otras vías. ¿Cuáles son esas otras vías? Pues déjenme revisar, dice. Acá está. Esas otras vías que son otro tipo de instituciones. Espérenme. Son otro tipo de instituciones
que esas nuevas vías que busca, porque, bueno, déjenlos contextualizo. En aquel tiempo de la revolución de octubre-noviembre de 1917 en Rusia, de lo que les comenté, en ese tiempo se quedó destapado las carencias que tenía el sistema zarista, y lo que hace este socialismo es intentar proponer lo que carecía el zarismo, ¿no? Entonces buscan esas nuevas vías, los socialistas buscan esas nuevas vías para poder dar posibilidad a una organización y difusión de la cultura de manera diferente. ¿Cómo lo hacen? Pues buscan, al menos Gramsci lo que busca como nuevas vías, estamos hablando de que no se va con las cúpulas, por ende se va con el productor, se va con el proletariado, se va con los círculos bajos que mueven realmente desde abajo. Por eso luego después habla de un movimiento de abajo hacia arriba, de círculos, de clubs, de asociaciones, de coordinaciones entre organizaciones políticas con los obreros, y estas con sindicatos y estas con movimientos políticos. Esto me suena mucho a cuestiones de México, y mucho a cuestiones políticas que han estado pasando en sectores municipales, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que todos buscaban estas nuevas vías, querían proponer nuevas cosas, y como había un hueco que necesitaba ser llenado, pues obviamente Gramsci entra ahí con sus propuestas, gracias a un movimiento de asociación por la cultura rusa, que le permite como proponer o proporcionar lo que había faltado en esa política anterior, en esas políticas educativas socialistas, que lo que faltaba pues era un modelo cultural, porque recordemos, como les dije, o sea, el socialismo, ya sea reformista, socialdemocrático, o el socialismo extremista revolucionario, pues obviamente consideran a la cultura como algo que se le tiene que dar a las masas de forma como migajas. Entonces sí hay una distinción, sí hay un separamiento entre las cúpulas de intelectuales, los conservadores, los burgueses, etcétera, y el proletariado, el gobernado proletariado, el trabajo, la producción, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una división, y entonces Gramsci propone que busquemos nuevas vías desde abajo hacia arriba para poder mover, o al menos aludir a lo que en algún momento les estaba diciendo de Marx sobre la esencialidad de la existencia del hombre desde Marx, que es la transformación, la relación, la transformación de la sociedad por medio de las relaciones de producción. Eso es lo que nos dice. Y gracias a esta asociación de la cultura, pues buscan proponer este nuevo modelo cultural, que lo llama como principio educativo nuevo y una nueva organización desde abajo. Eso es esencial en Gramsci. La propuesta educativa, una nueva propuesta educativa de la que estamos hablando, y una organización desde abajo, que es la que estamos hablando, y que es ahí donde Gramsci pasa ya no nada más de reivindicar el derecho de los proletariados a una cultura indiferenciada y desinteresada, porque, bueno, estamos hablando de que los gobernantes, los intelectuales, los conservadores, solamente tomaban la educación para ellos, o sea, para un puñado. Y para los proletariados hay que educarlos, pero para que sigan siendo proletariados. Eso es lo único. O productores, en este caso para usar los conceptos de Gramsci, o productores, que sigan siendo gobernados productores. Y entonces su propuesta es que la educación debe de ser para todos, ¿no? Y ya después la cuestión de esta organización cultural que tiene que venir desde abajo hacia arriba, y hablamos de círculos, asociaciones, etcétera, etcétera, que sí tienen relación con ciertos partidos o sindicatos políticos que están
en sintonía con ellos, ¿no? Eso es de lo que habla, por eso están los sindicatos y por eso los movimientos políticos le dan la mano a ciertos movimientos o ciertas asociaciones, porque bueno, tienen cosas de común o les sirven para poderse distinguir en cierto grado de otros grupos que buscan, al final de cuentas, buscan llegar a la cúpula, porque de eso se supone que se trata y es de lo que dice Marx. O sea, el proletariado, por medio de las relaciones de producción, llega a transformar la sociedad capitalista. Eso es lo que dice. Entonces, de ahí de lo que les digo que pasa de ese simple abogar por el derecho del proletariado, la educación y etcétera, pasa a la búsqueda diferenciada de una cultura proletariada, autónoma y comprometida. Entonces, fíjense, ¿de dónde pasa y hacia dónde se dirige? Primero, sí, era el derecho al proletariado de la educación indiferenciada, o sea, para todos, por igual. Y pasa de eso, de señalar eso, que no había, pero que lo señalaba, pasa a resaltar una cultura proletariada, una cultura autónoma del proletariado comprometida para sí, comprometida, o sea, para esa sección que ha sido descuidada en la historia, que había sido el proletariado por la división que había. Entonces, es como lo que propone, ¿no? Pasa de un lado hacia otro. Entonces dice, la necesidad de proclamar y destruir la vieja jerarquía cultural, porque bueno, también nos dice que en algún momento Gramsci tenía unas posturas muy extremistas y que esto de abolir, de remover, de realmente destruir las viejas jerarquías culturales que predominan por ciertas cúpulas intelectuales, hay que quitarlas, o sea, hay que quitarlas de tajo. Y eso después llega en un sentido comunista más adelante, porque, bueno, Gramsci también se vuelve comunista. Entonces, ¿y cuál era la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Una de las diferencias es que mientras que el socialismo busca esta transformación, esta actualización del sistema, de la sociedad, de manera progresiva, por medio de leyes, por medio de reformas, en el comunismo no, en el comunismo es una destitución, una destrucción fuerte de esas viejas formas de gobernar, económicas, sociales, ideológicas. O sea, hay que quitarlas de tajo. Esa es la diferencia. Una es más extremista que la otra. Una aboga por el progreso lento y moderado, democrático, y el otro busca hacerlo por la fuerza, busca hacerlo de manera tajante y un poco más ruda, por decir una palabra. Entonces, eso es lo que busca. Y rechaza el estudio objetivo y desinteresado de concebir la cultura como una concreción teórica de fines inmediatos y supremos del proletariado. O sea, rechaza el estudio objetivo de desinterés, la cultura. Ok. Entonces esas son las ideas que, digamos, de manera extremista tiene Gramsci en algunos de sus textos, pero hasta ahí. Hasta aquí nos dice el texto que Gramsci comienza a salir de las ideas socialistas italianas e idealistas gracias a esta postura, gracias a pasar de reivindicar ese derecho del proletariado a la educación general, indiferenciada, desinteresada, hacia la búsqueda de una cultura proletariada. Ahí es donde ya comienza a alejarse Gramsci de las ideas socialistas italianas e idealistas. Ahí, es justo ahí en ese momento, ¿vale? Entonces, para Gramsci, nos dice el texto que el obrero es una actividad productiva y lo hace sentirse como una célula de un cuerpo especializado. Y que por ende el orden de esa fábrica de células
especializada, ese cuerpo especializado, proyecte en el sistema de las relaciones, los enlaces entre fábricas, ciudades y naciones. Y así poderse levantar, digamos, de aquella célula que es la fábrica para dirigirse a una nación y a un mundo. Entonces, dense cuenta que parte, ¿sí? Parte Gramsci de, ok, el productor, el hombre productor, es una célula que sabe, se siente parte de un cuerpo especializado, ¿vale? Ahí vamos bien. Y que el orden de esa fábrica o de ese cuerpo especializado debe de proyectarse, debe de dirigirse hacia el sistema de relaciones. Ya sabemos cuáles relaciones, ¿no? Estas relaciones de transformación. Esas relaciones de transformación que son aquellas que enlazan las fábricas, esos cuerpos especializados, bueno, células. Después tenemos un cuerpo especializado y luego tenemos unas fábricas y después de las fábricas tenemos una ciudad y después de esa ciudad tenemos una nación, y dice que entonces de esa manera, así como en cadenita, así se los voy a plantear, él no lo plantea así, pero piénsenlo así. Esas células al final de cuentas se tienen que levantar para poder dirigir la fábrica, ya no nada más a la ciudadanía o a la comunidad o a la nación, sino más bien a la nación y al mundo en su conjunto. Eso es lo que nos habla, o al menos de lo que piensa Gramsci sobre el obrero. Ya casi para terminar, es que también es un punto importante, y digo, es ya una síntesis sobre lo que acabo de hablar. Dice que Gramsci, de alguna forma, el principio educativo pues corresponde meramente a su deseo de este socialismo idealista, pasando hacia un comunismo leninista. Y la reflexión que rescatamos de esto es que la totalidad de la cultura, el Edén de la vida, la productividad, la transformación, y esto hacia la vida cultural, pues hay que entenderla como una dimensión mundial a lo que hay que dirigir al proletariado. Esas son como las ideas de Gramsci ahorita en este primer capítulo. Me ha quedado más claro, a mí me ha quedado más claro, pero solamente vamos en el segundo capítulo. Nos faltan otros dos. Y ahora sí ya vamos a poder hablar bien sobre la introducción de Gramsci en su alternativa pedagógica. Yo espero que se escuche. Por ahí me dijeron una vez que había un problema con el audio. Ya les dije que lo voy a procurar, lo voy a solucionar, pero por ahora yo creo que así lo voy a dejar. Entonces ahí los dejo y nos vemos en un siguiente soliloquio, parte 2, ¿vale? De la introducción.